Vamos a continuar con la presentación sobre crecimiento y desarrollo fetal, comenzando ahora con la parte 2, donde vamos a referirnos a la restricción de crecimiento intrauterino y a la vigilancia antenatal de crecimiento. Es importante aclarar que es necesario que el licenciado en nutrición pueda conocer entonces qué es la restricción del crecimiento intrauterino, qué repercusiones tiene en el recién nacido, en su vida posterior, ya que el efecto de la programación a corto plazo permite la supervivencia del feto, mientras que a largo plazo predispone a enfermedades en la vida adulta. Lo otro que es importante aclarar, que en el diagnóstico del retraso de crecimiento intrauterino, principalmente la posibilidad de que exista el riesgo de padecerlo, no participamos de forma directa. El licenciado en nutrición no participa en forma directa, pero sí al controlar la embarazada, si la ganancia de peso es la esperada, estudiando o analizando los incrementos de peso, esto nos puede acercar al poder, en cierta forma, analizar si se está presentando o no un retraso de crecimiento intrauterino. Después, más adelante, vamos a ver que hay otros métodos diagnósticos que se hacen en la consulta común de la embarazada, que permiten diagnosticar si existe o no sospecha de retraso de crecimiento intrauterino, que por lo general este tipo de diagnósticos lo realiza el ginecólogo, la partera, no el licenciado en nutrición. Pero sí el seguimiento de la ganancia de peso de la embarazada nos orienta si realmente se están realizando los incrementos esperados o no de una posibilidad de que exista o no un retraso de crecimiento intrauterino, estudiando la sensibilidad y especificidad de este método diagnóstico, que sería el incremento de peso materno. Bueno, ¿qué es la restricción del crecimiento intrauterino? Se considera que un feto presenta restricción de crecimiento intrauterino cuando se le estima un peso inferior al que le correspondería para su edad gestacional, ubicándose si se pudiera conocer el peso, relacionándolo con la edad gestacional, por debajo del percentil 10 de la curva de peso neonatal para la edad gestacional, que más adelante vamos a ver esta curva y qué implica. La restricción del crecimiento intrauterino constituye una de las principales complicaciones del embarazo, asociándose con un mayor riesgo de mortalidad perinatal. Asimismo, se asocia a efectos negativos a largo plazo que se extienden hasta la vida adulta. Esto es algo que ya lo estuvimos viendo en la parte 1 de esta presentación. Ahora la idea era recordarlo. Aquí tenemos la curva de peso neonatal en función de la edad gestacional del CLAP, que participaron 14.814 recién nacidos provenientes de Montevideo, San Pablo y Buenos Aires. Es una curva que relaciona el peso neonatal, el peso al nacer, en función de la edad gestacional. Lo que nosotros definimos en relación con esta curva, que todo recién nacido, que su peso se encuentre por debajo del percentil 10 según la edad gestacional que tenga al nacer, puede considerarse que ha tenido una restricción de crecimiento intrauterino. Lo que es importante también comprender que ¿a qué se le considera crecimiento adecuado? Por lo general, el crecimiento adecuado se plantea que un crecimiento es adecuado cuando el niño o el feto crece en forma paralela a un percentil. Por ejemplo, si nosotros vemos el ejemplo de abajo,
los puntos en negro. Si nosotros hiciéramos la curva de esos puntos negros, uniéramos los puntos, veríamos que es una curva paralela al percentil 10. Ese tipo de crecimiento es un crecimiento normal. Y capaz ese recién nacido que nace después de la semana 39 y que se ubica por debajo del percentil 10, si nosotros pudiéramos obtener los pesos anteriores in útero, capaz siempre se ubicó por debajo del percentil 10, haciendo un canal de crecimiento paralelo a ese percentil 10. Ese tipo de crecimiento es normal. Entonces este niño no sería un retardo, no fue un retardo de crecimiento uterino, no tuvo una restricción de crecimiento uterino. Eso es importante aclarar, que esta denominación se puede plantear como restricción de crecimiento intrauterino, como retardo de crecimiento intrauterino o como retraso de crecimiento intrauterino, al menos así lo pueden encontrar en la bibliografía. Actualmente se está utilizando restricción de crecimiento intrauterino. En cambio, en el caso que está los puntos que vemos en rojo, que son los pesos según la edad gestacional de otro caso, vemos como antes de la semana 31 se encontraba bastante más alejado del percentil 10, ya en la semana 35 está más cercano y después más cercano. Esto sí se puede considerar como una restricción de crecimiento intrauterino, ya que realmente antes de la semana 31 encontraba en un percentil mucho mayor, después va bajando hasta cercano al 10. Más allá que actualmente no se encuentre por debajo del 10, realmente se enlenteció ese crecimiento. Bueno, este es otro caso de retardo de restricción de crecimiento intrauterino. O sea que tenemos los que se encuentran por percentil 10, por debajo percentil 10 y que antes estuvieron más alejados del percentil 10 en otras semanas gestacionales, mientras que tenemos el otro caso que crece paralelo. Entonces lo importante es tener en cuenta que tenemos que relacionar los pesos según la edad gestacional, y si este se encuentra por debajo del percentil 10 tenemos que realmente garantizar o al menos poder diagnosticar que previo hubo un descenso percentilar, ¿sí? Los niños que se encuentran entre el percentil 10 y el percentil de más arriba, que es el percentil 90, son niños adecuados para la edad gestacional. Los que se encuentran por debajo del percentil 10 son pequeños para la edad gestacional, y los que se encuentran por encima de este percentil superior, por encima del percentil 90, son grandes para la edad gestacional. O sea, esta es una evaluación que se hace al nacer. Al nacer, entonces, lo que se trata de ver es, bueno, según la edad gestacional, qué peso tienen, y ahí se los puede evaluar planteando que son pequeños para la edad gestacional, adecuados o grandes. Lo importante es tener en cuenta que puede suceder entonces que tengamos un niño que al nacer se encuentre por encima del percentil 10, pero que in útero estuvo en percentiles mayores y que descendió. Y eso es un posible retraso de crecimiento intrauterino. Y aquellos que se encuentren por debajo del percentil 10 pueden ser las dos opciones: o realmente un retraso o ser un pequeño para la edad gestacional normal, un niño chico pero normal. El 60% de los retrasos de crecimiento intrauterino se asocian a ciertos factores de riesgo. Estos factores que afectan el crecimiento intrauterino se clasifican en base al momento de detección, ¿sí? Como ya vimos nosotros, previo al embarazo existen una serie de condiciones que también influyen en el crecimiento y desarrollo fetal, ¿sí? Inciden, son factores de riesgo preconcepcionales. Después tenemos los factores que realmente son detectados durante el embarazo y factores de riesgos ambientales y del comportamiento. Dentro de los factores de riesgo preconcepcionales tenemos el bajo nivel socioeconómico, educacional de la mujer. Obviamente que al tener menos conocimientos hace que, que este tipo de personas que
con ciertos conocimientos, se limitan un poco en lo que es relacionado con la atención en salud. Por lo general tampoco asisten a los controles, hay dificultad capaz en entender la importancia que tiene ciertos cuidados previos al embarazo, durante el embarazo. Las edades extremas, o sea, tener menos de 16 años o más de 40 años se relaciona con recién nacidos con bajo peso al nacer o con más bajos pesos al nacer, con niños que nacen antes de las 37 semanas siendo prematuros, los recién nacidos que nacen más de 37 semanas son considerados a término y eso es lo adecuado. También aumenta la mortalidad en estas edades extremas. La baja talla, menos de 1,50 m, por lo general se relaciona con un hipocrecimiento, o sea, es una madre, como ya vimos en la parte 1, que con seguridad se le afectó, también fue un retraso de crecimiento intrauterino, entonces con seguridad tenga esta baja talla por eso. O sea, esto hay que descartarlo, pero hay grandes posibilidades que así lo sea. La malnutrición severa, ya lo vimos, cómo puede influir en la restricción del crecimiento intrauterino. Las enfermedades crónicas, la hipertensión arterial, la nefropatía, la diabetes con vasculopatía, enfermedad pulmonar crónica, enfermedades del mesénquima con vasculopatía y hemoglobinopatías, influyen, son riesgos preconcepcionales que van a influir en este crecimiento y desarrollo. También madres que ya hayan tenido otros hijos que fueron pequeños para la edad gestacional, o sea que ya tuvieron una restricción de crecimiento uterino, tienen posibilidades de volver a repetir estas historias. Durante el embarazo múltiple se relaciona con bajo peso al nacer, con menor crecimiento, el aumento de peso menor de 8 kilos al término del embarazo, obviamente también se relaciona con un menor crecimiento in útero, un intervalo intergenésico menor de 12 meses, o sea, en que la embarazada tenga hijos muy cercanos, lleva a que ella todavía no tenga un estado nutricional que pueda afrontar un nuevo embarazo. La hipertensión inducida por el embarazo, la preeclampsia y la eclampsia, que son formas también relacionadas con presiones altas y con proteinuria, o sea, proteína a nivel de la orina. El síndrome antifosfolipídico, que es un estado autoinmune de hipercoagulabilidad, provocando trombosis, la anemia, infecciones víricas como rubiola, citomegalovirus, varicela y herpes zóster, si suceden durante el embarazo, van a afectar el crecimiento y desarrollo, o las parasitarias como la toxoplasmosis y la malaria. Las malformaciones congénitas, que son alteraciones anatómicas que ocurren en la etapa intrauterina, alteraciones de órganos, extremidades o sistemas debido a factores medioambientales, genéticos, también déficits nutricionales, expuestos, o sea, cuando hay déficit de ácido fólico, expuestos la madre cuando está expuesta a pesticidas, todo esto puede llevar a la malformación congénita. Y cuando hay agentes ambientales que inducen esta malformación, llamados teratógenos. También existen las alteraciones genéticas. O sea, de todos estos factores tenemos factores modificables que realmente con una intervención previa o durante el embarazo se puede modificar y mejorar la situación, y otros que no. Factores de riesgos ambientales y de comportamiento se relacionan a ciertas conductas de la madre, como el hábito de fumar durante el embarazo, el consumo de alcohol. Acá plantean exagerado, pero ya se sabe que el consumo de alcohol, consumo de drogas, o la drogadicción, llevan a un menor crecimiento, conducen a un menor crecimiento del hijo inútil. El consumo exagerado de cafeína, la elevada altitud sobre el nivel del mar, el estrés, el control prenatal ausente o inadecuado, o sea, una embarazada que realmente no se controle
el embarazo, golpea con un controles menor a 5, o se realizan los controles pero realmente no se estudia a la embarazada ni cómo va creciendo el feto, entonces no se previene. Esto es un factor que realmente incide. Y el trabajo físico excesivo. Bueno, entonces repasando de nuevo, todo esto va a influir en estos tipos de casos que podemos tener de restricción de crecimiento intrauterino. Y creo que es importante también destacar que hay periodos críticos durante el crecimiento fetal, en donde, según esos momentos, que ya lo vimos también en la primera parte, nosotros tenemos previo el periodo embrionario, en donde si existe una anoxa relacionada con estos factores que ya vimos, irrupción precoz y duración prolongada, va a actuar sobre la multiplicación de las neuronas, huesos largos, la adipocitosis, y se actúa en los momentos de mayor velocidad de crecimiento, se va a obtener un menor crecimiento de estos, disminución del perímetro craneano, de la talla o longitud, del peso. Y al afectar estos tres parámetros, estas tres dimensiones, el niño, ese feto, digamos, o ese recién nacido, digamos cuando nazca, va a ser un niño como armónico, no se va a notar adelgazado por más que tenga el peso disminuido. ¿Por qué? Porque la talla también está disminuida y su cabeza también es chica. Entonces se habla de que estamos frente a un pequeño paraje gestacional simétrico, o sea, siempre va a tener que estar por debajo del percentil 10, o cuando nosotros podemos llegar a diagnosticar que estando por encima del percentil 10 ha disminuido. Entonces en ese caso sería un retraso de crecimiento intrauterino simétrico o asimétrico. Pero si están por debajo del percentil 10 vamos a hablar de PEG. Cuando la anoxa actúa tardíamente, afectando ya lo que sería el tejido adiposo, que es cuando es es el momento de mayor velocidad de crecimiento, por lo general entonces vamos a tener un niño con una disminución de peso, con una talla longitud normal, un perímetro craneano normal, y estaríamos hablando entonces de un PEG asimétrico si al nacer está por debajo del 10. Si fuera realmente el otro tipo de retraso de crecimiento uterino, hablaríamos de retraso de crecimiento intrauterino asimétrico. Entonces, al nacimiento se pueden describir dos tipos de PEG: el simétrico, el daño se produce en etapas precoces del embarazo, se afecta el peso, la longitud y el perímetro cefálico; y el PEG asimétrico, el daño se produce en el tercer trimestre y se afecta principalmente el peso, solamente que sea muy intenso la afectación, el estímulo o la anoxa sea muy intensa, puede llegarse a afectar el perímetro cefálico, pero no de la misma forma que el peso. Siempre el peso se va a notar más, entonces son niños adelgazados, nacen y uno los nota flacos, digamos, delgados. Entonces acá ahora estaríamos refiriéndonos a la vigilancia antenatal de crecimiento fetal. O sea, ¿por qué la embarazada se tiene que controlar? Porque justamente, más allá de la importancia de su estado nutricional y de que ella esté bien, de su calidad de vida, es necesario corroborar que el embrión, que el feto va creciendo bien. Entonces, esta vigilancia debe considerar métodos diagnósticos de tamizaje para ser usados en la rutina del control prenatal en todos los niveles de atención. También se debe tener en cuenta métodos diagnósticos de confirmación que requieren un nivel de complejidad tecnológica mayor. Es muy importante que se realice la vigilancia de crecimiento fetal en la atención de la embarazada, en sí durante los controles, en donde es necesario que se identifiquen los factores de riesgo en forma precoz, con la finalidad de corregir los modificables, que era lo que estábamos planteando hace un rato. La probabilidad de diagnosticar un retraso de crecimiento uterino y los métodos que se pueden utilizar dependen del conocimiento preciso de la fecha de la última menstruación. Entonces, es necesario tener como dato
la fecha de última menstruación, siempre y cuando la embarazada lo recuerde, ¿no? Y es importante que la embarazada comience a controlarse enseguida que quede embarazada, o sea que ésta se capte precozmente. Si hay dudas de la fecha de última menstruación, el único método para conocerla con precisión es la ecografía, y es necesario que también esta se haga muy precoz para que esta fecha de última menstruación que obtengamos por la ecografía sea exacta. Entonces, a nivel clínico, en la rutina de los controles de la embarazada, se van a realizar anamnesis, se va a contar con una historia clínica donde se van a registrar todos estos datos. A su vez, paralelo hay un carnet perinatal que va a contar con todos estos mismos datos que va a tener la historia clínica. La historia en sí es una historia perinatal que abarca antes, durante el embarazo, el nacimiento, y después del embarazo también se van a registrar ciertos datos que son de importancia. Entonces tenemos una historia perinatal y un carnet perinatal, en donde tenemos ciertos datos del embarazo actual, del embarazo anterior, cómo es la ganancia del peso materno, la altura uterina, datos para poder diagnosticar si existe o no anemia. Bien, lo que es importante tener en cuenta es que el retraso de crecimiento intrauterino se detecta raramente antes de las 30-32 semanas. De forma clínica, antes de las 30-32 semanas no se puede diagnosticar. Nosotros podríamos participar en esto estudiando la ganancia de peso materno a través de incrementos, teniendo en cuenta otra referencia que ahora la vamos a conocer. El otro método entonces que nosotros se puede utilizar, pero ya nosotros no participamos en esto, es el ultrasonido, la ecografía, en donde se estudia la longitud cefalocaudal, el perímetro abdominal, el diámetro biparietal y la longitud del fémur. El Centro Latinoamericano de Perinatología y OPS plantean en su publicación Vigilancia de Crecimiento Fetal este algoritmo para el diagnóstico de retraso de crecimiento intrauterino, en donde partimos de si tenemos o no una edad gestacional conocida y sin duda. Si la tenemos, ahí se tendría que hacer en todos los controles la altura uterina, el peso materno, la estimación de líquido amniótico e investigar sobre los factores de riesgo que planteamos hoy, si están presentes o no. Si los valores de altura uterina y de peso materno están por debajo de lo esperado, que ahora vamos a ver cuáles son, que también están expresados en percentiles, si presenta poco líquido amniótico, oligoamnios, o presencia de factores de riesgo. Si los presenta, sí, hay que hacer una ecografía de confirmación utilizando indicadores de crecimiento dependientes de la curva gestacional. Si no presenta ninguno de estos, esto que habíamos planteado anteriormente, el crecimiento del feto es adecuado y es un control prenatal de bajo riesgo. Cuando no se conoce la edad gestacional, o sea, la fecha de última menstruación no se pudo determinar, si se hace una captación precoz antes de las 20 semanas, si se hace la estimación de la edad gestacional por ecografía. Y si no se conoce, la captación no es precoz antes de las 20 semanas, se tiene que hacer una ecografía a partir del tercer trimestre utilizando indicadores de crecimiento independientes de la edad gestacional. ¿Sí? Bueno, entonces, esta es una de las formas de poder llegar al retraso de crecimiento intrauterino, que después se detalla mejor si va a ser simétrico, si no es simétrico, y cuál sería la conducta a seguir. Entonces, en el carnet perinatal, ustedes van a encontrar estas dos curvas: la de incremento de peso materno y las semanas de amenorrea o lo que serían las semanas de gestación, en donde si los incrementos en algún momento se encuentran por debajo del percentil 25, ahí no serían los esperados, los adecuados. Y en el caso de la altura uterina, que nosotros no vamos a hacer estas mediciones ni estas evaluaciones, pero sí van a estar registrados en el carnet perinatal y en la historia perinatal, entonces ustedes van a poder graficar y saber qué pasa. Si se encuentra por debajo del percentil 10, realmente
la altura uterina también estaría, sería una altura uterina baja, no estaría dentro de lo esperado. Estos son estudios que se hicieron en 43 embarazadas, en las cuales es un estudio longitudinal prospectivo, se las siguió, y de ahí se obtuvieron todos estos valores y se pudieron elaborar estas curvas. Bueno, la idea es poder ver cuáles son la eficacia, ¿no?, de la altura uterina, de la ganancia de peso, del perímetro cefálico, del perímetro abdominal fetal, todo, o sea, del diámetro biparietal, de poder determinar si hay poco líquido amniótico, para poder predecir si va a ser un retraso de crecimiento uterino, un PEG. Bueno, entonces hay que estudiar entonces la sensibilidad y especificidad de cada uno de estas formas, de estos métodos. Entonces la sensibilidad es aquella que nos mide la capacidad de una prueba para detectar a un sujeto, en este caso con retraso de crecimiento intrauterino, y la especificidad, con ella podemos ver la capacidad de identificar sin retraso de crecimiento intrauterino a los sujetos que efectivamente no lo tienen. Si nosotros miramos acá la sensibilidad y especificidad de cada una de estas variables, la altura uterina, sola ella, tiene un 56% de sensibilidad y un 91% de especificidad. Si nos buscamos a ver quién es más sensible y más específico, vemos que es el perímetro abdominal fetal, que lo hacemos con las ecografías. Ahora, si no tendríamos que usar ecografías, que es lo primero que se hace, si nosotros combinamos altura uterina y ganancia de peso, hacemos las dos, vemos que mejoramos la sensibilidad y especificidad. Pero si tenemos las dos y, por ejemplo, tenemos un caso que la ganancia de peso materno, los incrementos son normales, están por encima del 25, pero la altura uterina nos da por debajo del 10, al final, este caso, ¿es un retraso de crecimiento uterino o no? Bueno, lo va a hacer porque es más sensible y específica la altura uterina. ¿Sí? O sea, si nosotros hacemos los dos, altura uterina y ganancia de peso materno, nos vamos a tener que definir por altura uterina por ser más sensible y específica. ¿No? Bien. Esta sería la historia clínica perinatal. Esta historia clínica perinatal se usa a nivel de América Latina, es la recomendación de utilizar. El Centro Latinoamericano de Perinatología en sus inicios fueron los que la elaboraron. Hoy por hoy el seguimiento de esto se hace a través del Ministerio de Salud Pública. En un momento la idea es que se completen todos los datos de esta historia clínica, al igual que del carné, que van a ver que se completa de lo mismo. Lo único que el carnet lo tiene la madre, la historia queda en donde ella se controla. Y bueno, acá podemos ver mejor qué tipo de datos son los que se registran: antecedentes familiares, personales, obstétricos, del embarazo anterior, de la gestación actual se requiere saber el peso anterior, la talla, la fecha de última menstruación, el cálculo de la fecha probable de parto, si la edad gestacional es confiable, si es por ecografía o fecha de última menstruación. Después, bueno, si tiene las vacunas, si el examen es normal de mamas y odontológico como es, si es normal o no, si fuma, si consume drogas, si consume alcohol, si está expuesta a la violencia doméstica. Y bueno, ya es el grupo de sangre, si presenta toxoplasmosis, si tiene VIH, los datos de hemoglobina, de folatos, si presenta o no sífilis. O sea, hay una serie de datos relacionados con patologías, relacionados con el momento del embarazo, ¿no? Y después datos sobre las consultas, en donde está la edad gestacional, el peso, la presión arterial, la altura uterina, cómo se va presentando el bebé, los movimientos fetales, la frecuencia cardíaca, y para completarse signos de alarmas y un montón de cosas más. Lo importante es que todos estos datos lo tendrían que estar completando en todos los servicios. Al ingresarse estos datos, después se envían
digamos, al ministerio, ahí se procesan y esta es la forma que nosotros tenemos de saber, bueno, qué está pasando con las embarazadas, qué pasa con los recién nacidos. Es una forma de hacer un seguimiento, una vigilancia a nivel, digamos, poblacional, que va a ser beneficioso también a nivel individual. Gracias.